Buenos días, mi nombre es Esther Sánchez del Grupo 10 y yo les voy a hablar sobre los derechos humanos, específicamente sobre el origen de los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades inherentes a las personas y estos se fundamentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos llevada a cabo el 10 de diciembre de 1948, la cual consta de 30 artículos y ha sido una norma en la cual se han inspirado muchos países para realizar tratados internacionales que defiendan la dignidad de las personas. El primer precedente de derechos humanos lo encontramos en la historia de la conquista de Babilonia por Ciro el Grande en el año 539 a.C. Ciro, una vez que tomó la ciudad, proclamó libertad a los esclavos y les permitió tener libertad religiosa, lo cual es un acto sin precedentes en la historia. Esto es lo que hace del cilindro de Ciro encontrado en 1879 y luego traducido por la ONU, la primera declaración de los derechos humanos en toda la historia. Continuando con los antecedentes históricos de los derechos humanos, tenemos a dos reyes que figuraron en la historia porque defendían los derechos de su pueblo. Entre ellos está el rey Urukagina de Lagash, que reinó durante el siglo XXIV a.C. Este rey estableció normas que mantenían la igualdad. También está el rey Hammurabi de Babilonia, que reinó durante el siglo XVIII a.C., el cual estableció un código que lleva su nombre, el Código Hammurabi. Estos dos reyes establecieron normas en su pueblo que permitían mantener la paz y preservar los derechos de las personas. De este modo evitaban los abusos. Por ejemplo, el Código Hammurabi dice que las personas que matan deben morir y las personas que roban deben devolver 2 veces lo que han robado. De igual modo, había una escala en la gravedad de las situaciones y se les pagaba conforme a ello. Por ejemplo, si una persona se robaba a el hijo de otra, esa persona debía morir, pero si una persona robaba un esclavo, entonces debía devolver 2 esclavos en lugar de este. Posteriormente encontramos dos cartas muy asociadas a los derechos humanos, y es la Gran Carta de las Libertades o la Carta Magna Inglesa escrita por Steve Langdon en 1215 y la Carta de Mandinga escrita en 1222. Estas dos cartas promovían la dignidad de las personas y proclamaban sus libertades, de tal modo que ya no eran vistos como esclavos, sino que eran vistos como trabajadores o servicio de los grandes amos. La Gran Carta de las Libertades o la Carta Magna Inglesa fue la de mayor peso, ya que en esta se promovían los derechos de las personas como seres humanos, impidiendo que se les maltratara, que se les golpeara y que fueran abusados. Recordemos que en la antigüedad los esclavos eran tratados como animales y la carga laboral era demasiada, incluso se les permitía golpearlos si ellos no hacían los labores. Pero estas dos cartas promovían más una vida digna para las personas. Ya en la Edad Moderna encontramos tres cartas escritas en los Estados Unidos de América que se vinculan mucho con la Declaración de los Derechos Humanos como la conocemos hoy. Y es la Carta o Declaración de los Derechos de Virginia, publicada en junio de 1776, la Declaración de los Derechos Humanos contenida dentro de la Declaración de la Independencia escrita por Thomas Jefferson el 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano publicada en 1789. Estas tres cartas tenían la finalidad de promover la libertad y los derechos de las personas, la igualdad y la universalidad de una vida digna, ya que todas estas personas americanas, los pioneros que llegaron a los Estados Unidos de América, venían huyendo de la tiranía europea. Recordemos que en Europa las monarquías duraron muchos años y estas muchas veces tenían reyes tiranos que explotaban a su pueblo cobrándole demasiados impuestos y cada vez eran más ricos mientras que su pueblo cada vez era más pobre. Estas personas que llegaron a América venían huyendo de todo eso y lucharon por proclamar una vida digna, por tener una vida libre de ese tipo de esclavitudes y de ese tipo de maltratos o abusos. También se proclama el derecho al voto. Si bien no era un sistema electoral como el que tenemos actualmente, ya se estaba gestando todo este deseo de que los ciudadanos de un país pudieran votar y elegir a sus líderes. De este modo no tendrían un gobierno tirano que los explotara, sino personas que lucharan por el beneficio de su pueblo.
Habiendo conocido entonces todos los precedentes históricos que le dieron origen a la Declaración de los Derechos Humanos, establecida, como dijimos al principio, en el año 1948, en la actualidad tenemos la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes. Esta declaración no pretende solapar a la Declaración Original de los Derechos Humanos de 1948, sino que es un enfoque más moderno y más actualizado que busca el beneficio y la participación de la población actual. Recordemos que la declaración anterior fue escrita cuando la mujer todavía no tenía tanta participación y esta declaración de los derechos humanos emergentes busca suplir esas necesidades. Si bien no es muy diferente a la declaración original y consta de 30 artículos que veremos más adelante, esta declaración brinda empoderamiento a la población. Vino dada por la necesidad del pueblo de ser escuchado debido a que de 1948 para acá se formaron muchas organizaciones que buscaban la participación del pueblo, la participación de la mujer, el derecho de la mujer al sufragio, el derecho de la mujer al trabajo, al mismo nivel que los hombres, y sobre todo los sindicatos que se establecieron también en las industrias grandes para que los empleados fuesen escuchados por los patrones y ellos también tuvieran derecho a elegir qué era lo que debían hacer, cómo debían hacerlo y cuál era el beneficio para ellos, luchar por sus beneficios, luchar por un salario digno, luchar por horas laborables que les permitieran un descanso adecuado para impedir que se enfermaran, entre muchas otras cosas. Asimismo, también esta Declaración de Derechos Humanos Emergentes le brinda poder a las organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que buscan promover libertades, beneficios y salud para la población. Hola, mi nombre es Ángel Zambrano. Continuemos hablando ahora de las características de los derechos humanos. La primera nos habla que los derechos humanos son innatos o inherentes, son inseparables del ser humano. Todas las personas desde que nacemos tenemos derechos que nos pertenecen por la única y exclusiva condición de que somos seres humanos, ya que el origen de los mismos es la dignidad propia de la persona y la naturaleza humana. La característica número 2 nos habla de universalidad. Todos debemos entender que la universalidad viene siendo la piedra angular de los derechos humanos, pues es a partir de allí que se va a regir la interpretación y la aplicación de estos mismos. Retrocedemos un poco, en el año 1993 se celebró en Viena la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Y allí se dispuso que todos los estados, independientemente su sistema político, económico o cultural, tienen el deber de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto, por supuesto, le confirió al concepto de universalidad un significado o una expresión más concreta. La tercera, nos habla que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Todas las personas tienen la misma dignidad y ninguna puede ser excluida o ninguna puede ser discriminada del disfrute de sus derechos bajo ninguna circunstancia. Háblese de raza, sexo, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Ninguna condición puede excluir o puede impedir que una persona goce o disfrute de los derechos que le corresponden. Continuamos con la otra característica. Nos habla que los derechos humanos son inalienables e intransferibles, es decir, son únicos y exclusivos del individuo. Una persona no puede, sin afectar su dignidad, negociar o entregar sus derechos. No es posible. En esta característica hay mucha controversia. Hay en particular dos puntos de los que hablaremos a continuación. Por un lado tenemos que, si bien es cierto, nosotros como ciudadanos tenemos el deber y el derecho a la participación en el gobierno de nuestro país, bien sea personalmente o a través de representantes que elegimos por medio de votaciones libres. Ahora bien, el hecho de que nosotros elijamos a un representante político no quiere decir que nosotros les estemos entregando nuestros derechos o que ellos puedan disponer de nuestras libertades. Simplemente que ellos van a ser una especie de nuestra voz en las decisiones que se toman en el país. Por otro lado,
Existen situaciones extremas donde la garantía y el ejercicio de algunos derechos se ve un poco comprometido, se ve algo limitado, pero en ningún momento se pueden eliminar. Ponemos un ejemplo acá, que cuando una persona comete algún delito que deba ser penado por la ley, se puede tomar la decisión, el tribunal por supuesto, de que a esta persona se le restrinja su libertad bajo las condiciones y dependiendo de la pena que éste merezca. Continuamos, nos dice que los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles. Bien sabemos que las necesidades van cambiando conforme avanza la humanidad, conforme evolucionamos. Y es evidente que a través del tiempo hemos conquistado nuevos derechos y hemos ampliado los existentes. Es decir, una vez que nosotros entendamos realmente qué son nuestros derechos, cómo vamos a cumplirlo, cómo vamos a hacer cumplir, esto se va sumando y va formando parte del patrimonio universal de la dignidad humana. Y una vez que esto suceda, no hay marcha atrás, no podemos retroceder. Este conocimiento va a perdurar en el tiempo y por ende generaciones futuras van a poder conocer, disfrutar y empoderarse de esos derechos. La siguiente característica nos habla de que los derechos humanos son inviolables y es así, una persona bajo ninguna circunstancia está autorizada de atentar, lesionar o destruir los derechos. Tanto los ciudadanos como el Estado deben comprometerse a respetar y a cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. Continuamos. Los derechos humanos son obligatorios y por ende se le imponen algunos deberes concretos a los ciudadanos y al Estado obligaciones de cumplirlos. Todos los estados o países firmantes de los tratados internacionales están en la obligación de respetar y cumplir. Ellos deben comprometerse a adoptar medidas adecuadas y medidas oportunas que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. La siguiente característica nos habla de que los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales. Esto se refiere a que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado esté violando los derechos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Esto, bajo ciertas condiciones, no es considerado como una violación a la soberanía. Para finalizar con las características, tenemos que los derechos humanos son indivisibles, complementarios y no jerarquizables. Esto se refiere a que los derechos humanos no los podemos separar, de que uno no es más importante que el otro, porque ponemos acá que el avance de un derecho nos va a permitir el avance de los demás y por ende la privación de unos derechos nos puede afectar negativamente a los demás derechos. Podemos poner un ejemplo con el hecho de que una persona no puede disfrutar correcta o adecuadamente de su derecho a la educación si no cuenta con una alimentación adecuada o con una vivienda digna. Para continuar, y haciendo mención a lo que dijo mi compañera inicialmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto brindó una nueva perspectiva para pueblos y naciones, pues ahora tanto individuos como instituciones pueden promover por medio de enseñanza y educación el respeto hacia los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y asegurando así su reconocimiento y su aplicación universal y efectiva. Como hemos visto, los derechos humanos son necesidades básicas universales que poseen las personas y tienen además prevalencia sobre las demás leyes de un país. Esta declaración se fundamenta en 30 artículos que recoge 30 derechos, de los cuales hablaremos a continuación. El primer artículo nos habla, y cito, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este artículo se basa en el lema libertad, igualdad y fraternidad usado ampliamente desde la Revolución Francesa, donde la dignidad y los derechos dan paso a la existencia de la igualdad entre los seres humanos.
Además, este artículo nos muestra que la dignidad viene siendo la base de todos los derechos humanos y por otro lado nos llama a la empatía, pues en vista de que tenemos un mismo ideal de derechos, debemos unirnos en un sentimiento de hermandad que nos caracteriza como personas y como seres humanos. El siguiente artículo nos habla o nos hace mención a que todas las personas pueden optar por sus derechos y sus libertades sin ningún tipo de distinción. Esto acá háblase de distinción de raza, sexo, color, opiniones, nacionalidad o cualquier otra condición. Además, este artículo nos dice que los derechos humanos son independientes de la situación política, jurídica e internacional de un país de cuyo territorio, de cuya jurisdicción dependa una persona. Es decir, todos los ciudadanos, bien sea de un país independiente o de un país que tenga alguna limitación de soberanía, deben poder disfrutar y gozar de los derechos y libertades que le corresponden. Este artículo 2 fue creado con la idea de brindar protección a aquellas personas que sufren persecuciones en general. Es decir, este artículo protege incluso a aquellas personas cuyo motivo de persecución no está amparado por ningún convenio internacional. Es interesante saber, es interesante conocer que la principal importancia de este artículo es evitar situaciones parecidas o situaciones similares a las que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial con el partido nazi alemán, donde fueron exterminados muchísimos grupos de personas simplemente por no ser del agrado del régimen alemán, al ser judíos, homosexuales, gitanos, entre otros. El artículo número 3 nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este artículo muestra o señala la obligación del respeto y de la garantía de la vida e incluye temas como la pena de muerte, el uso de drones durante conflictos armados e incluso problemáticas actuales o no tan actuales como los problemas ambientales, el cambio climático, el desarrollo no sostenible, problemáticas que representan una amenaza tanto para generaciones futuras como para nuestra generación. El artículo número 4 nos habla de la esclavitud y cito que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. Este artículo pena o condena todas aquellas acciones como la compra y venta de personas como si fueran objetos, bien sea para trabajos forzados, para explotación sexual o para cualquier fin que atente contra la libertad de una persona y que además otra persona se lucre de estos hechos o de estas prácticas. Continuamos con el artículo número 5, habla de las torturas y cito que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Como sabemos, la tortura atenta contra el bienestar de una persona, les arrebata su dignidad y le deja daños irreversibles, tanto físicos como mentalmente, a la víctima. Es por eso que un Estado no puede torturar ni puede permitir ningún tipo de tortura bajo ninguna circunstancia. Ya sabemos, la tortura es cruel, la tortura es inhumana y no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia. Para finalizar con esto por acá, tenemos el último artículo que nos habla de que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su persona jurídica. Este derecho es fundamental para el cumplimiento de los demás derechos, porque si alguien no es reconocido bajo la ley como una persona, se van a ver afectados o se van a ver amenazados los 29 derechos restantes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jesús Pérez y voy a continuar con los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comenzando por el artículo 7, que nos dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Este artículo clama por la igualdad y rechaza cualquier tipo de discriminación por cualquier motivo, para lo cual existen organizaciones que se encargan de la protección de grupos vulnerables, como pueden ser las mujeres o las poblaciones indígenas, por poner un ejemplo. El artículo 8 nos dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes.
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Este artículo nos habla, o también se llama, derecho a la reparación, y es nuestro derecho como personas de ser indemnizados en caso de haber sido víctimas de alguna violación de derechos humanos o crimen de guerra. El artículo 9 nos dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Eso quiere decir que para que una persona sea encarcelada debe haber una buena razón. No puede ser simplemente porque a un gobierno o un estado le conviene que esa persona sea privada de libertad. Este artículo también se aplica a otras instituciones en las que las personas pueden ser recluidas en contra de su voluntad, como pueden ser asilos u hospitales psiquiátricos, por poner un ejemplo. El artículo 10 nos dice: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Este artículo lo que nos quiere decir es que para que una persona sea declarada culpable, debe ser sometida a un juicio en el cual a esa persona se le va a dar la oportunidad de defenderse, de hablar, ser escuchado y, en caso de ser culpable, de ser condenado por un tribunal, el cual debe ser imparcial, y estos juicios deben ser abiertos al público y a la prensa. El artículo 11 se divide en dos párrafos. El primero nos dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Y el segundo, que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos. Este artículo lo que nos intenta explicar es que en caso de un juicio, la carga de prueba va a caer sobre la persona que hace la denuncia y no sobre el acusado, ya que el acusado se le va a dar el beneficio de la duda. El artículo 12 nos dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Este artículo busca defender a las personas en contra de las injerencias que pueden provenir de los organismos de control de un gobierno o de un estado, los cuales no pueden solicitar ni buscar esta información a menos de que sea totalmente necesaria e indispensable para los intereses de la sociedad. El artículo 13 se divide en dos párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Este también se llama el derecho a la libre circulación, y es el derecho que tenemos las personas de viajar o trasladarnos libremente en el territorio de un estado o de un país y elegir libremente el lugar en el que queremos vivir. Sin embargo, el derecho a la libre circulación se ve limitado por la existencia de visas o permisos temporales de residencia, y también en casos en los que al Estado le convenga reducir al máximo la movilidad de las personas, como puede ser lo que estamos viviendo hoy en día con la cuarentena. El artículo 14 también se divide en dos párrafos, y el primero nos dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y el segundo: este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 14 nos dice que toda persona, si es víctima de persecución en su país de origen, puede ser por razones judiciales o por parte de grupos armados, como pueden ser mafias paramilitares, por poner un ejemplo, tiene derecho a solicitar asilo a cualquier país. Este derecho se ve limitado, sin embargo, por los mismos países y sus legislaciones, incluyendo qué papeles piden para llevar a cabo el trámite. Lo que nos dice el segundo párrafo es que este derecho no se concede a delincuentes, que pueden ser violadores de derechos humanos o narcotraficantes. El artículo 15 se divide en dos párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y el segundo, que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. La nacionalidad es indispensable, ya que es el vínculo que nos une con el lugar del cual somos ciudadanos, no necesariamente con el país en el que hemos nacido, ya que la nacionalidad puede ser originaria o adquirida, y también heredada. El artículo 16 se divide en tres párrafos. El primero nos dice: los hombres y mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio, el segundo párrafo, y el tercer párrafo nos dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Un grupo de personas puede ser considerado una familia por parte de un Estado o un gobierno, y existen diferentes tipos de familia, como puede ser la familia nuclear, la familia monoparental, la familia homoparental y la familia adoptiva. Cuáles de estos grupos sean considerados o no una familia va a depender del Estado y de su legislación.
En el sentido tradicional, la formación de una familia implica la posibilidad de tener hijos, vivir juntos y apoyarse el uno al otro. Y el Estado no debe ni discriminar ni obligar a las personas a adherirse a sus planes de planificación familiar. El artículo 17 se divide en dos párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Y el segundo, que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. La propiedad es el derecho que tenemos sobre los objetos o bienes que poseemos y nos permite disponer de ellos de la manera que nos plazca, siempre en concordancia con la ley. Este artículo busca proteger a las personas de las expropiaciones arbitrarias a su propiedad. El artículo 18 nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este artículo defiende la libertad de pensamiento de las personas sobre cualquier tema o convicción personal, además de proteger la celebración de ritos o ceremonias religiosas, siempre y cuando las mismas no inciten al odio, a la violencia o a la discriminación de cualquier tipo. El artículo 19 nos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este es uno de los pilares fundamentales de la democracia, ya que le permite a las personas buscar y divulgar la información del tema que les parezca por el medio que mejor les parezca, con el fin de formar juicios propios y de debatir opiniones. Un aspecto negativo de este derecho es que se puede usar como excusa para hacer apología a la violencia o al racismo, y también para negar crímenes de lesa humanidad, como los negacionistas del Holocausto. El artículo 20 se divide en dos párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Y el segundo: nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este es el derecho que tienen las personas y los trabajadores de formar sindicatos, organizaciones o federaciones en busca de un fin común. En esas organizaciones participa gran número de personas en busca de un mismo objetivo, pero la participación debe ser voluntaria, por lo cual no se puede obligar a una persona a pertenecer o formar parte de alguna de estas asociaciones. El artículo 21 se divide en tres párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. El segundo párrafo nos dice: toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y el tercero nos dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Este es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de un país a participar en los procesos gubernamentales del mismo. Esta participación se puede dar por varios métodos, como puede ser el voto o la asistencia a asambleas. Y depende de cada país permitir que todas las personas tengan acceso al derecho al voto. El artículo 22 nos dice: toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado. El artículo 22 habla del derecho a la seguridad social, y este derecho es vital para la dignidad humana e incluye tanto las prestaciones sociales como la protección contra el desempleo por causas como pueden ser la invalidez, la maternidad, la paternidad o la muerte de algún familiar. El artículo 23 se divide en cuatro párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El segundo párrafo nos dice: toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. El tercer párrafo nos dice: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Y el cuarto párrafo nos dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. El derecho al trabajo es de vital importancia porque le permite al ser humano su realización personal, además de permitir la subsistencia del sujeto y su familia conforme a la dignidad humana. El trabajo debe ser elegido voluntariamente y no se puede obligar ni forzar a nadie a desarrollar un trabajo. El artículo 24 nos dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicamente pagadas. El tiempo de ocio es el tiempo que no se dedica ni al trabajo ni a actividades domésticas y es de vital importancia para la salud tanto mental como física de los trabajadores. El tiempo libre incluye el descanso dentro del propio tiempo de trabajo, el descanso semanal, normalmente fines de semana, y los días feriados. El artículo 25 se divide en dos párrafos. El primer párrafo nos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El segundo párrafo nos dice
que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. La alimentación, el vestido, la vivienda y la atención médica son vitales para nuestra dignidad como humanos, y estas son necesidades que deben ser suplidas por parte del Estado. En cuanto a la alimentación, esta debe ser en cantidad y calidad suficiente y debe ser accesible a todas las personas. En cuanto a la vivienda, no es simplemente contar con una casa o un techo, sino también tener paz, seguridad y acceso a los servicios públicos como agua, gas y luz o electricidad. Y en cuanto a la asistencia médica, incluye el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, sobre la libertad sexual, la libertad de procreación y a no ser sometido a experimentos médicos sin consentimiento previo. El artículo 26 se divide en 3 párrafos. El primer párrafo nos dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y la instrucción elemental debe ser obligatoria. El segundo párrafo nos dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y el tercer párrafo nos dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La educación es un derecho indispensable para el ser humano y debe centrarse en el desarrollo de una personalidad humana que respete la dignidad de todas las personas y favorecer la resolución de problemas o malos entendidos entre grupos, pueden ser grupos étnicos, religiosos o incluso entre naciones. Es necesario o se busca que la educación sea gratuita, libre y de calidad. El artículo 27 tiene 2 párrafos. El primero nos dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. El segundo párrafo nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se autora. En el mundo existen infinidad de culturas. Cada cultura cuenta con sus propias características, costumbres y valores, creados y moldeados por las personas que hacen vida en esa comunidad. Los aspectos culturales pueden incluir el idioma o el arte, por ejemplo, y del concepto de identidad cultural nace el derecho de que las culturas sean diferentes entre sí y de que a pesar de la existencia de estas diferencias haya respeto de una cultura por otra. En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, es la protección que se le ofrece a los autores, científicos y productores sobre las obras que ellos han creado. El artículo 28 nos dice que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Este artículo nos quiere decir que todos los países signatarios de esta declaración, incluyendo Venezuela, tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos. El artículo 29 tiene 3 párrafos. El primer párrafo nos dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solamente en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El segundo párrafo nos dice que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. El tercer y último párrafo de este artículo nos dice que estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 29 nos deja ver que para cada derecho existe un deber y que debe haber respeto entre los humanos, que debemos vernos como iguales. Si queremos que se nos respete nuestra forma de ser, debemos respetar la forma de ser de los demás. Si tenemos el derecho a la educación, tenemos el deber de estudiar y así sucesivamente. Para esto es necesario que todos los humanos nos veamos como iguales, como personas que poseen un mismo valor intrínseco, con el fin de crear una sociedad libre en la que se exalte el principio de dignidad clave para el respeto de los derechos humanos. El último artículo es el artículo 30 y posee solamente un párrafo, el cual nos dice: nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El artículo 30 tiene como objetivo la protección de todos los demás artículos de la declaración para evitar interpretaciones que contrarían los propósitos con los cuales esta fue creada y por consiguiente proteger la dignidad de las personas que se encuentran amparadas bajo la misma.
Los derechos que se recogen en esta declaración no pueden ser negados, sobrescritos ni ignorados, ya que eso atenta directamente contra aquellas personas cuyas luchas por la libertad y la dignidad se encuentran de una u otra manera apoyadas y protegidas por los artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tipos de derechos humanos. Existen diversas clasificaciones de los derechos humanos. La clasificación según la diferenciación en derechos civiles y políticos en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles incluyen garantizar la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, y la protección sin ningún tipo de discriminación. También los derechos individuales como son el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de opinión y conciencia, libertad de palabra y de libre circulación. Los derechos políticos incluyen el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a un debido proceso y el derecho a participar de una sociedad civil y política, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Los derechos económicos, sociales y culturales son los referentes a las condiciones básicas económicas y sociales para lograr una vida digna y libre. Cuestiones tan básicas como el trabajo, la vivienda, el agua, la alimentación, un medio ambiente adecuado, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la cultura. Clasificación según las generaciones. La primera generación tiene que ver con los derechos civiles y políticos, también llamadas libertades clásicas. Este tipo de derechos se encuentran la protección de las libertades individuales y garantizan que cualquier ciudadano puede participar de la vida social y política en condición de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Entre estos derechos están: toda persona tiene derechos fundamentales sin distinción de ningún tipo. Toda persona tiene derecho a la vida, libertad y seguridad jurídica. Hombres y mujeres tienen igualdad de derechos. Nadie será sometido a tortura. Las 3D de los derechos humanos es la base fundamental para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Consiste en documentar, denunciar y difundir. Documentar mediante el medio que se posea. Documentar es la parte esencial de todo proceso de defensa de los derechos humanos, que consiste en registrar, analizar y presentar de forma metódica y sistemática los resultados de una investigación que involucre situaciones de violaciones de los derechos humanos. Cuando no se documenta, muchas documentaciones, muchos casos de violaciones de derechos humanos pasan desapercibidas. Algunas pruebas o documentaciones son testimonios, medidas oficiales, registros electrónicos, registros de audio, de video, fotográficos y evidencias biológicas. Denunciar. La denuncia es un derecho que significa avisar, contar o comunicar a otros eventos que involucren actos o situaciones de violaciones de los derechos humanos. La denuncia se puede hacer de manera privada, hacerse pública o llevarse a instituciones judiciales o de protección a la cual tengan acceso las personas denunciantes, ya sean las víctimas, familiares, entre otros. Si es pública, la denuncia tiene mayor poder para disuasivo para la defensa y para detener los abusos. La denuncia no es suficiente para que se descubra toda la verdad. La denuncia tiene más poder de defensa cuando se da pie a una investigación institucional en la que se documenten los hechos o evidencia de las violaciones de los derechos humanos y cuando es resultado de indagaciones en cuya documentación se encuentren indicios de violaciones de los derechos humanos. Difundir.
Ya luego de haber documentado y denunciado, se ha visibilizado el hecho y por medio de las pruebas anteriormente documentadas se difunde. Funciones de los sistemas de protección de los derechos humanos. Examinar el cumplimiento de las responsabilidades de los estados con respecto a los derechos humanos. Persuasión de los estados que cuando estos incurren en violaciones de los derechos. Y la investigación de conductas y prácticas de los estados que constituyan violaciones persistentes de los derechos humanos. Mecanismos de protección para los derechos humanos. Son principalmente dos, el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema de Naciones Unidas se han institucionalizado mecanismos de protección constituidos por el Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales, los órganos convencionales, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados miembros. Es responsable del fortalecimiento y la promoción de los derechos humanos en el mundo, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, con el objetivo de considerar situaciones de violaciones a los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto. Adoptó distintos mecanismos de acción, entre los cuales se destacan el examen periódico universal, a través del cual se examina la situación de los derechos humanos de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas, y un nuevo mecanismo de método de denuncias que permite a los individuos y organizaciones presentes realizar denuncias sobre violaciones de derechos humanos y llevarlas ante la atención del Consejo. Los procedimientos especiales están integrados por una persona llamada relator especial o por un equipo de trabajo que consta de 5 miembros. Los mandatos de los procedimientos especiales encomiendan a los titulares examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre situaciones de violaciones de derechos humanos en territorios específicos, y estos se llaman mandatos por país o mandatos temáticos, que es cuando se investigan los principales problemas de violaciones de derechos humanos a nivel mundial. Los procedimientos especiales se ocupan de dar respuesta a denuncias individuales, realizar estudios, realizar visitas a los territorios, prestar asesoramiento en materia de cooperación técnica en los países y participar en actividades generales de la promoción de los derechos humanos. Los órganos convencionales, creados a partir de instrumentos internacionales de los derechos humanos y compuestos por expertos independientes con el mandato de supervisar que los estados cumplan los derechos humanos. Estos órganos están conformados por comités: el Comité de los Derechos del Niño, el Comité en contra de la discriminación racial, derechos económicos, sociales y culturales, en contra de la discriminación contra la mujer, Comité contra la tortura, Comité contra las desapariciones forzadas, etc. La Organización Mundial de la Salud inició un 7 de abril de 1948 y algunos de sus principales objetivos son: el goce del grado máximo de salud se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, condición social o económica, etc. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y se necesita de la cooperación de los pueblos y los estados. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos y todas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es la principal entidad de las Naciones Unidas para los derechos en el ámbito de los derechos humanos. Desempeña una función fundamental en la que interrelaciona 3 pilares fundamentales: la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Proporciona asistencia en forma de competencias y fomento de capacidad para apoyar aplicaciones del terreno de normas internacionales.
para los derechos humanos. Ahora bien, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está conformada por el Comité, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA. Tiene competencias con divisiones políticas cuyas tareas destacan la realización de visitas a territorios y la preparación de informes con sus observaciones acerca de la situación de los derechos humanos. Por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe denuncias particulares o de organizaciones que son relativas a violaciones de los derechos humanos, examina las peticiones y adjudica los casos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección en conjunto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El tribunal se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA. Tiene 2 funciones, una consultiva y una contenciosa. La consultiva es la que determina si un Estado ha violado alguno de los derechos estipulados en la Corte Americana de los Derechos Humanos y la contenciosa, y la consultiva es la que responde consultas de los Estados miembros. También adopta medidas provisionales en casos de extrema gravedad y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. La Comisión Interamericana, con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades o pueblos que son vulnerables o que han sufrido de discriminación a nivel histórico, por así decirlo, ha creado relatorías con las cuales son derechos de los pueblos indígenas, derechos de la mujer, derechos de los migrantes, derechos para la libertad de expresión, derechos de la niñez, de relatoría sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, relatoría de los derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación, relatoría de los derechos de las personas LGBTI, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y por último, la Corte Penal Internacional, el cual es un tribunal para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales. Su tratado o Estatuto de Roma fue adoptado en 1998. A 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca su importancia. También ha atravesado algunos retrocesos y a medida que proliferan las crisis por los derechos humanos asociadas a delitos internacionales, se demuestra que sus mandatos son mucho más importantes y necesarios de lo que se creía.